compartir con ustedes, quiero mantener un poco la misma línea acerca de quién es Dios, porque la verdad es que Dios no es ese Dios cruel que a veces cualquier religión pueda inventar, o ese Dios que pueda estar en el cielo con un látigo listo para castigar a los desobedientes. La verdad es que quiero decirles que si usted piensa que Dios es así, está totalmente equivocado, porque dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, y Él se duele del castigo. Quiere decir que a Dios rara vez castiga a sus hijos. Obviamente tiene que haber un hijo muy porfiado para que el juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios pueda venir. Porque sí, también podemos decir que Dios puede castigar. Y la historia del Antiguo Testamento nos habla que muchas veces Dios disciplinó a Israel, pero no es la constante de Dios. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso la palabra del Señor, yo decía el domingo anterior, cada mañana Dios levanta su misericordia, cada mañana Dios levanta su favor. Y hoy quiero hablar acerca de la gracia suprema para entender un poco más acerca de este Dios. La verdad es que cuando uno lee las escrituras y ellas nos revelan quién es Dios, ellas nos revelan cómo funciona Dios. Por eso todo creyente debe de esforzarse en estudiar las escrituras, en leerlas, para que allí puedan ver y podamos conocer a Dios. Jesús se lo dijo a los fariseos, que eran los que criticaban al Señor: escudriñad las sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y la verdad es que no está hablando Jesús del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo ya estaba revelado, profetizado, hablado, y solo cuando Él aparece en escena, Él manifiesta lo que ya se había dicho de Él. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ya yo le voy a dar tiempo a usted para que pueda buscar Juan capítulo 1, vamos a leer del verso 14 en adelante, ya. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tiene ahí? Bueno, si usted está ahí con su computadora, a lo mejor puede prender su celular, o a lo mejor con su Biblia, y si quiere puede tener un lápiz, y si quiere puede escribir lo que voy a decir, porque va a ser de mucha bendición para tu vida, para mi vida. La verdad es que siempre nosotros decimos que cuando Dios habla, no le habla a la gente. Primero Dios le habla al que predica. Esta palabra primero es para mí. Esta palabra primero me alcanzó a mí. Esta palabra he tenido que, especialmente esta palabra, he tenido que constantemente estarla meditando y entendiendo el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios, hermanos, cualquiera no lo puede conocer. Y como vamos a verlo hoy, hay uno que conoce el corazón de Dios. Hay uno que nos puede revelar quién es ese Dios, como dice la palabra, que nadie jamás ha visto a Dios. Amén. Así que vamos a la palabra. ¿Qué les parece ahí? Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Qué tremendo es lo que encontramos aquí. A Juan escribiendo. Juan, ya creo que la mayoría de los cristianos sabemos que este era el jovencito, el discípulo amado. Él mismo lo escribe ahí en Juan capítulo 2, que él era el amado, el discípulo amado. Juan, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo
de Juan el Bautista, y él, la curiosidad lo llevó a seguir a Jesús cuando Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, yo quiero que usted entienda, en el Evangelio de Juan es un evangelio bien especial. ¿Por qué? Porque es distinto a los otros evangelios. Cada evangelio, en lo que nosotros entendemos un poco cuando estudiamos la Escritura, fue escrito a determinada gente o a determinado grupo de personas, como en el caso de Mateo. Mateo es un libro que se escribió para los judíos. Por eso la clave está en entender que cada vez que Mateo escribe a los hebreos, él dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y los únicos que conocían las escrituras eran los judíos. Por eso Mateo presenta a Jesucristo como el rey. Mateo presenta a Jesucristo como ese rey maravilloso, como ese rey glorioso, como ese rey espectacular. Por eso tiene una figura inclusive cada libro, ¿ya? Entonces, como yo estoy diciendo, Jesucristo es el rey. Y bueno, también así como Marcos fue escrito a los romanos, Lucas a los griegos. Lucas es un libro muy especial. En Lucas se presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como un hombre importante, y bueno, Marcos como un siervo. Pero Juan presenta a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios, como el que siempre ha existido, como el que siempre ha estado desde que todo ha sido creado. Ahora Juan, cuando escribe y presenta a Jesús, nos presenta a Jesús como el Verbo. Por eso al principio, ¿cierto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya cuando Juan le designa o emplea el nombre Verbo a Jesús o a Cristo, ya lo presenta como la palabra personal, porque el Verbo es la palabra personal de Dios, ¿ya? Y nos indica que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. Así como en el Antiguo Testamento Dios le habló a Israel a través de sus profetas, en estos últimos tiempos y hasta el día de hoy, Dios nos habla a nosotros por Jesucristo, su Hijo. Como dice Hebreos capítulo 1, verso 3, ahí nos muestra a Jesucristo como ese que había asistido antes, como ese que había venido. Mire, Dios, Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. ¿Sabe cuando yo entendí esto? Que fue hace muchos años atrás. La verdad es que es ahí donde en mí vino un profundo deseo de conocer más de Jesús, porque el único que te revela quién es Dios es Jesús. Por eso cuando tú logras conocer a Jesús, cuando tú logras saber quién es Jesús, tú vas a conocer quién es Dios. La verdad es que en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, Dios le habló a Israel, a los padres. Por eso este también es un libro, Hebreos, ya por los profetas. Pero en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado y la verdad es que Jesucristo es la sustancia de Dios.
Dios. Jesucristo es la gloria misma de Dios. Por eso cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, le dice a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque Jesucristo es la gloria misma de Dios. Es el resplandor de su gloria, como dice Juan en los versos anteriores a los que yo leí. Y la verdad es que esto es maravilloso, esto es precioso, hermanos, entender y comprender quién es Cristo.